Perfecto. Hola hermanos, Dios les bendiga. Voy a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Y ustedes me dicen si la están viendo. Ustedes me dicen si lo ven, ¿no? Sí, amén. Amén. Bueno, entonces es un gusto, hermano, nuevamente estar con ustedes. Un gusto estar con Gerardo. Nuevamente con Gerardo. A ver si ahí se escucha mejor. ¿Me escucha bien? ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Sí, aunque se escuchaba mejor antes, yo creo. Ok. Ahora se escucha mejor, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a abordar el tema de el diezmo nuevamente. Eh, este tema es sumamente importantísimo, ¿no? Está vinculado con muchos aspectos de la vida y muchos aspectos del orden social que Dios diseñó y que nos reveló en las Escrituras y que empezó con el proyecto de la nación de Israel y que nos ayuda a comprender entonces ahora en el Nuevo Testamento como iglesia y como pueblo del nuevo pacto, como nación santa, mm, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué debemos hacer entonces con respecto al orden social, con respecto a la vida en comunidad, en sociedad y la vida en relación con todas las naciones? Entonces, por eso le puse de manera sencilla esta pequeña exposición, el diezmo, el orden social cristiano, el amor y la caridad. Puse ahí una pintura bellísima de Alexander Ivanov, un pintor ruso que pintaba varias temáticas cristianas y algunas no cristianas, pero básicamente esta es una de las que más me gusta de él. Se llama el levita, ¿no? El ministerio levítico está sumamente relacionado con el diezmo, por supuesto. Eh, la segunda mención, nosotros ya habíamos abordado la primera mención del diezmo y nos dimos cuenta que la primera mención del diezmo es con Abraham, cuando él regresa de rescatar a su sobrino Lot y eh, entrega los diezmos de todos a Melquisedec. Melquisedec bendice a Dios, da gracias a Dios por la obra de redención, de victoria que le dio a Abraham y Abraham le entrega los diezmos de todo. Acto seguido, Melquisedec saca pan y vino y cuando nosotros leemos el libro de Hebreos nos damos cuenta que Melquisedec es una figura de Cristo. Independientemente si Melquisedec es una teofanía o, o es un personaje real, independientemente de cuál sea la realidad, lo que sí está claro es que el libro de Hebreos hace una exposición de Jesús como el antitipo. El tipo es Melquisedec y el antitipo es, eh, es Jesucristo mismo. Entonces, en otras palabras, es eh, Jesús el que recibe los diezmos. Note qué interesante, entonces en la primera mención hay más relación con el nuevo pacto que con el antiguo. Entonces la gente suele decir de que como el diezmo es parte de la ley mosaica, entonces el diezmo ya no está vigente, eso fue para otra dispensación, para otro tiempo. Pero por eso es importante, eh, por eso es importante
hacer esos estudios bíblicos de la primera mención. La segunda mención es con Jacob. Jacob está en un viaje huyendo de su hermano que intenta matarlo y se dirige a la tierra que compartía su tío, hermano de su madre o familiar de su madre. Y le dice a Dios cuando él tiene una visión de una escalera y ángeles bajando y subiendo, le dice y le pide la bendición, y si Dios lo bendice, él promete dar los diezmos de todo. Entonces se ve que el diezmo es una institución que está antes de la ley mosaica y probablemente está vinculada inclusive con las enseñanzas que Dios directamente le dio a Adán y que Adán mismo transmitió a su descendencia por siglos y siglos, o sea que es un principio bastante antiguo, inclusive anterior a la ley mosaica. Sabemos que de Jacob entonces vienen 12 hijos que representan 13 tribus, eh, y una de ellas era Leví. Y Leví es tomado como primogénito de Dios y por eso el diezmo está muy, muy asociado con la primogenitura. Entonces estoy haciendo una pequeña presentación de PowerPoint en donde todo está girando hacia el ministerio levítico. Vamos a ver qué tan importante es el ministerio levítico en el Antiguo Testamento y cómo eso tiene un paralelo en la iglesia el día de hoy. Entonces, básicamente, recapitulando lo que hablamos la última sesión acerca del diezmo, el diezmo se divide en tres tipos de diezmo. Es claramente, históricamente, en toda la enseñanza rabínica histórica de la que se tiene eh, información. Eh, los eruditos, los rabíes judíos, dividen el diezmo en tres tipos de diezmo. En la modernidad es que ahora hay teólogos eh, y ni siquiera teólogos, yo me atrevería a decir, ministros, eh, que son generalmente pastores, que son miembros de denominaciones que tienden a decir que el diezmo, o sea, que prácticamente ni siquiera se han planteado que el diezmo tiene tres tipos de aplicaciones y hay tres tipos de leyes con respecto a los diezmos y plantean el diezmo como si fuese un solo mandato, un solo tipo de ley. Entonces son ellos los que tienen que comprobar históricamente de que esto es así, ¿no? Eh, pero básicamente si nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Tobías, voy a leer el libro de Tobías. A ver. Ustedes me dicen si ven la Biblia. Sí, se ve. Sí, Se ve la Biblia, ¿no? Entonces voy a escoger una Biblia católica que tiene libros deuterocanónicos. A ver. No. No me digas que no tengo la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana. Y está, ahí está. Pues sea. Entonces, aunque estos libros no son canónicos, son deuterocanónicos, son parte de un segundo eh, tratado, la iglesia
Es una muy buena referencia histórica para entender cómo el diezmo se divide en tres. Es decir, este libro de Tobías se data de 1300 años antes de Jesucristo. Así que nos sirve de muy buena referencia histórica para entender cómo en el pasado se entendía el diezmo, pero me está costando encontrarlo. Vamos a ver. Dijo 1300 años antes de Cristo, hermano. Sí. Sí, Ok. sí, en el 1300, sí. Sí, tiene que ser aquí, Tobías capítulo 1. Dice, muchas veces fui solo a Jerusalén para las fiestas, de acuerdo al mandamiento perpetuo que fue redactado para todo Israel. Es cierto, definitivamente hay fiestas solemnes en las cuales se ordena ir a Jerusalén. Es decir, este libro está en concordancia con los libros canónicos. Dice esta persona que iba a Jerusalén con las primicias de nuestros frutos y de nuestros animales, el diezmo del ganado y la primera esquila de las ovejas. Precisamente lo que el diezmo plantea. Las primicias de los frutos y de los animales corresponden al segundo diezmo. Y la primera esquila de las ovejas, las primicias mismas, son parte del diezmo. Allí se las entregaba a los sacerdotes hijos de Aarón para el servicio del altar. Daba el diezmo del vino, del trigo, de las aceitunas, de las granadas y de las demás frutas a los levitas que estaban de servicio en Jerusalén. Durante 6 años seguidos reunía en especies un segundo diezmo y cada año iba a distribuirlo. Aquí está el primer diezmo. El segundo diezmo también está relacionado con las primicias, está relacionado con los primeros frutos, está relacionado con lo primero que da el vientre materno del animal. Y el segundo diezmo también está relacionado con esto, primero y segundo, ¿no? Entonces se daba el diezmo del trigo, del vino, del trigo, de todo, y durante 6 años seguidos reunía en especies un segundo diezmo y cada año iba a distribuirlo. Note muy bien algo interesante. No se lo daba a los sacerdotes para que los sacerdotes lo distribuyesen. Él lo distribuía. Daba un tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros que viven en medio de Israel y cada 3 años les hacía regalos. Con respecto a las comidas, obedecíamos los mandamientos de la ley de Moisés y las órdenes que nos había dado Débora, la madre de Ananiel, nuestro padre, porque mi padre había muerto y me había dejado huérfano. Entonces, esto es un libro histórico, una información histórica contundente acerca de cómo en el antiguo, eh, en el antiguo mundo, en Israel, se comprendía los diezmos. Entonces habíamos hablado que había 3 tipos de diezmo, ¿vale? Y el primer diezmo es el diezmo del Señor, que estaba dedicado a los levitas. Eso lo podemos ver en número 18, número capítulo 18, 21 al 24. Aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven el ministerio, el tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven el pecado. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por la cual les he dicho entre los hijos de Israel no
poseerán heredad. Algo muy importante que notar aquí es que los levitas entonces son quienes reciben los diezmos del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel ofrece a Dios en ofrenda. Ahora, luego vamos a ver otro aspecto del diezmo, que realmente el diezmo constituye dentro del orden social un impuesto. Pero note cómo se ofrece o cómo está escrito acá en la Reina Valera como una ofrenda. Y es precisamente como una ofrenda de acción de gracias por todo lo que Dios te da del fruto de la tierra, tú devuelves a Él el parte del fruto de la tierra o del botín de las guerras que tú ganas a tus enemigos, entonces tú devuelves a Dios lo que Él te dio por la victoria que te ha dado. Ese es el principio es que dependes completamente de Él y que Dios entonces es el Señor y dueño de todo. Está el diezmo del disfrute o el diezmo del placer, que está en Deuteronomio capítulo 12, versículos 6 al 7. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada a vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Eso, las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas, a eso es lo que se estaba refiriendo el libro de Tobías. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová, tu Dios, te hubiera bendecido. Es un diezmo en el que se aparta entonces las ofrendas voluntarias, los votos, las primicias de los animales, del ganado, se apartan para disfrutarlos, ¿ya? En el lugar donde Dios estableció para celebrar las fiestas. 3 fiestas se celebraban al año y había peregrinación a Israel, la fiesta de la Pascua o panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. 3 veces al año los, eh, los israelitas tenían que ir a Jerusalén. Y por eso el diezmo, ¿no? Por eso ese diezmo, con eso sufragaban todos los costos del viaje hacia Jerusalén y todo. Y todo. Y este diezmo no lo iban a comer en sus poblaciones, el diezmo del grano, del vino, del aceite, ni de las primicias de las vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus poblaciones. El levita también era parte de este diezmo, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. En otras palabras, ese diezmo era para sufragar ese viaje y era para disfrutarlo junto con los levitas y la familia. Bien. Aquí está, por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, ese mismo mandato. La fiesta solamente harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de la era de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en las fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiestas solemnes a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces al año cada varón aparecerá, todo varón tuyo delante de Jehová. Y el diezmo de los pobres, que prácticamente es básicamente el mismo, nada más que era un diezmo que se disfrutaba con los pobres, se repartía con los pobres, con las viudas, con los huérfanos, con los extranjeros, con los levitas, cada 3 años. Deuteronomio 14 del 27
al 29, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga. Siempre hay una promesa y una vinculación a las sanciones de este pacto que Dios establece, este mandato. Siempre el resultado de obedecer de obedecer la ley de Dios será la bendición. Entonces, eso como para hacer una pequeña, un pequeño recordatorio, ¿no? de la última reunión que tuvimos, ¿no? ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Bien, perfecto. Entonces, un aspecto que quisiera hablar es de la proporcionalidad del diezmo. El diezmo es sumamente proporcional, es justo, es equitativo, con justicia, con igualdad. Esos son los principios fundamentales del diezmo, ¿no? Que, a ver, que hay igualdad ante la ley. Precisamente cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado, ¿ya? Se reparte con justicia, es decir, se da con justicia. Cada uno la ofrenda de su mano, por eso es proporcional, por eso es la décima parte. Es decir, la décima parte que da un rico siempre va a ser mayor a la décima parte de un pobre, pero los dos estarán dando la décima parte. Me explico, y ahí es donde está este vínculo con la igualdad ante la ley. El Estado moderno trata de imponernos varios diezmos, ni siquiera es uno, sino que los impuestos que nos impone el Estado llegan a veces hasta sumar, aquí en España a veces llegan a sumar hasta 5 diezmos, más multas, y eso es una bestialidad, es una barbaridad, es un robo. Y esto van a ver que tiene implicaciones brutales en el orden social. Entonces, la igualdad ante la ley, este principio que inclusive está acá dentro del contexto del diezmo segundo, del diezmo tercero, que se disfrutaba mientras las fiestas. Por ejemplo, en Deuteronomio 16:17, que habla de de la fiesta de los tabernáculos, dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Es decir, el rico llegará con esa bendición conforme Dios le dio su bendición, y aquel pobre también conforme Dios le bendijo, así repartirá entre los pobres, así disfrutará con su familia, así disfrutará con el levita, con lo que pudiere dar. Y este principio se repite en el Nuevo Testamento. Pablo, en 2 capítulo 8 y 9, está exhortando a la iglesia, y aquí es donde creo que nos compete un poco más a nosotros, porque nos estamos preguntando, ok, bueno, todo esto dentro de el pueblo de Israel, entonces, ¿cómo nosotros lo aplicamos al nuevo pacto y a la iglesia? Entonces, Pablo, en el capítulo 8 y 9, está hablando de ofrendas para los pobres, y él cita este pasaje importantísimo de ese principio de igualdad dentro de todo el contexto de este servicio. Porque si primero, dice Pablo, hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. En otras palabras, Pablo está citando ese principio, que cada quien conforme a la voluntad a la voluntad y conforme a la bendición que Dios le otorgó, entonces cada quien dé según lo que tiene. En otras palabras, conforme a la voluntad, conforme a la bendición que haya recibido de Dios. Entonces, ese principio de igualdad se sostiene en el Nuevo Testamento.
el diezmo de los pobres en en el Antiguo Testamento. Entonces, es Pablo el que está citando este diezmo o este principio del diezmo que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 16, de que cada quien conforme a la bendición que le hubiere dado. Ese mismo principio lo está aplicando Pablo en este pasaje. Pablo entonces está hablando en 2 Corintios capítulo 8 de precisamente la participación de la iglesia de Corintio en el cuidado de los pobres. Si nosotros leemos del versículo 7 al 15, vamos a leerlo. Voy a compartir esta pantalla. Ustedes me dicen si lo logran ver la Biblia, ¿verdad? Me hacen con la mano así. Sí, la logro ver. Sí. Perfecto. Entonces, Pablo entonces está enseñando a la iglesia esto. Entonces, estas cosas, hermano mío, nos van a ayudar para entender qué es lo que está haciendo Pablo, ¿ya? Pablo está citando ese principio de igualdad, ¿ya? Que Pablo lo dice aquí, ¿no? Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿A qué gracia se está refiriendo Pablo, verdad? Pablo inicialmente en el versículo 1 está hablando de la iglesia de Macedonia, una iglesia que precisamente se convirtió en una de las principales iglesias que mandaban ofrendas hacia los pobres de Jerusalén, de entre los hermanos pobres de Jerusalén, y se convirtieron en ayudadores y, y financiaban el ministerio de Pablo. Y Pablo dice, entonces, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, a pesar de que la iglesia estaba atravesando muchas pruebas y a pesar de que estaban atravesando diferentes dificultades económicas, la iglesia de Macedonia siempre fue alabada por Pablo en ese sentido. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concedamos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Qué interesante cómo lo plantea Pablo en su carta. Ellos querían participar en el servicio a los santos. Si nosotros revisamos una Biblia con lenguaje dinámico, que podría ser la Dios habla hoy, o traducción dinámica que está, nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Entonces, y como no lo esperábamos, dice Pablo, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. O sea que están enviando a Tito como un enviado apostólico del equipo misionero de Pablo. Por tanto, como en todo abundáis, y aquí viene la exhortación de Pablo a la iglesia de Corinto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, le está poniendo como ejemplo la iglesia de Macedonia y a los corintios les dice, envío a Tito y ustedes ahora participen de esa gracia misma.
No hablo como quien manda. Miren qué interesante, Pablo, cómo está presentando este asunto, este tema a la iglesia de Corinto. Es decir, no les está ordenando que lo hagan, porque Pablo entiende muy bien que el diezmo, y elige precisamente ese diezmo que en el texto anterior Dios lo presentaba como una ofrenda, cuando realmente era un impuesto y un mandato totalmente vinculante al pacto, es decir, que desembocaba en bendiciones o en maldiciones eh, eh, al no cumplirlo. Pero Dios mismo lo presenta como una ofrenda. Y Pablo hace lo mismo aquí. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba a la iglesia de Corinto por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. En otras palabras, por medio de la diligencia de la iglesia de Macedonia, les estoy dando el ejemplo y les estoy poniendo el ejemplo. Esto lo digo para ahora probar si ustedes también son parte de esa sinceridad en vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque no os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, Pablo dice que si tenían esa intención de hacerlo, ahora, ¿verdad? Mi consejo es que empiecen a hacerlo. Ahora llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. De nuevo, Pablo cita ese mismo principio que está en toda la ley del diezmo, para incitar a la iglesia de Corinto a que participe de la ayuda a los santos, específicamente a la ayuda a los pobres. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, dice Pablo, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, y ese principio de igualdad nuevamente, de cada quien dé conforme a la bendición que Dios le ha dado, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Lógicamente está hablando de un grupo de personas que tiene escasez en este momento, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Luego Pablo en el capítulo 9 explica cómo esa bendición se regresa. ¿Cómo está escrito? Dice Pablo, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Entonces, Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto sobre la base de los principios bíblicos del diezmo para ofrendar a los pobres. Y precisamente el diezmo es una institución que también es dirigida hacia los pobres. Por eso estos que dicen que solo hay un tipo de diezmo, precisamente eso es lo que tratan de eliminar. Tratan de eliminar la habilidad que tiene el diezmante para administrarlo y distribuirlo según la ley de Dios. ¿Están notándolo? Sí. Y Pablo nos da un atisbo aquí bien interesante, porque es su equipo apostólico el que está administrando
el diezmo para los pobres en este caso. Eso no significa, ¿verdad?, que una iglesia local con un pastor no pueda ponerse de acuerdo con una congregación para brindar asistencia a un grupo de personas específicos. Eso no significa eso, pero en el contexto bíblico, quien está motivando y está haciendo todo el vínculo entre los diezmantes de la iglesia de Corinto y un grupo específico necesitado es una comunidad apostólica, la comunidad apostólica paulina. Por eso Gary North, cuando dice que los diezmos solamente van a la iglesia local, está absolutamente equivocado. Porque aquí vemos a Pablo administrando el diezmo de los pobres. O al menos está sirviendo de canal por el cual el diezmante obedece a Dios ofrendando para los pobres, dando ese diezmo a los pobres, pero lo está haciendo a través de una estructura apostólica. Gary North diría, lo está haciendo a través de una para-church, una para-iglesia. y no estaría de acuerdo él, ¿verdad? Se rasgaría sus vestiduras si estuviera vivo de lo que estoy diciendo en este momento. ¿Dónde está eso? Precisamente 2 Corintios 8:19 dice Pablo, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias. Se está refiriendo a Tito y a un compañero, que Tito es el que va a la iglesia de Corinto y las iglesias designan a un compañero para que vaya con Tito. Se refiere a él y dice, no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. ¿Quién es el que está administrando ese donativo? ¿Quién es el que está haciendo el canal, el medio por el cual el ofrendante, el diezmante, usa su diezmo para los pobres? ¿Quién es? El equipo apostólico paulino, y deciden que Tito es quien va a llevar el donativo. Se acabó esa basura de Gary North que dice que los ministerios paraeclesiásticos, lo que él le llama paraeclesiásticos, es totalmente falso. La otra vez que nos reunimos con toda la iglesia de allá en Puerto Rico, vimos que todas las estructuras que atienden a los pobres, que atienden a los enfermos, que atienden a los niños dando la educación, son parte integral de la iglesia. Y cuando el diezmante pone su diezmo en este tipo de estructuras, lo está haciendo para Dios y lo está haciendo para el reino de Dios y está cumpliendo la ley de Dios. Entonces dice, para llevar este donativo que es administrado por nosotros. O sea, léalo ahí. Es más, lo voy a resaltar. Gary North está en la bolsa con este pasaje bíblico. Church. ¿Ah? ¿Perdón? Sí, que no se entiende el principio del diezmo cuando solamente se limita a la reunión de domingo. Claro. Que aquí se pierde de vista todo esto que está haciendo Pablo, ¿no? Dice, administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, porque es que el diezmo precisamente es consagrado al Señor. Y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que, y de nuevo repite, administramos. ¿Quién administra? Los equipos apostólicos. Por supuesto, Pablo no puede dejar de mencionar, procurando hacer las cosas honradamente. Pablo, es que Pablo se las sabe todas. Que Pablo era definitivamente lleno del Espíritu. Que el Espíritu es quien lo impulsaba a hacer todas estas cosas.
el atender a los pobres, y precisamente ese fue el mandato de los apóstoles a Pedro y a Pablo y a Bernabé, que recordaran, que siempre se acordaran de los pobres. Y aquí Pablo lo está cumpliendo, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas muchas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias. Gloria y gloria de Cristo. Mostrad pues aquí la orden, y más que una orden, lo está haciendo como una petición, pero es que Pablo tenía toda la autoridad del mundo en la iglesia de Corinto como para... Y es que Pablo siempre decía esto, ¿verdad? No se lo digo como que, no se lo digo para tenderles lazo, no se lo digo como una orden, pero básicamente la palabra de Pablo, evidente que estaba haciendo una exhortación que había que obedecer. Mostrar pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Entonces aquí vemos que el diezmo de los pobres es administrado por las estructuras diversas de la iglesia. En este caso podemos ver el ministerio apostólico administrando eso. Ya por eso los ministerios apostólicos misioneros que están trabajando en África, por ejemplo, y que tienen escuelas con niños africanos. Ellos son parte de la administración de los diezmos en la educación, y luego vamos a ver cómo los levitas también eran parte de la educación y eran parte del desarrollo del orden social. Eh, Hoy los grupos misioneros están entonces actuando de esa manera como si fuesen unos levitas en el día de hoy. Muchas iglesias, muchos equipos de sodalidades, de asociaciones de cristianos empiezan a trabajar en alguna tarea hospitalaria o carcelaria. Es decir, todo eso es parte de la administración de los recursos del reino de Dios para atender esas necesidades. Y son tan autorizados para administrar los diezmos como los pastores. Lo siento mucho, sé que no les gusta, sé que quieren monopolizarlo, sé que ustedes, el que me está escuchando, ¿verdad? Sé que ustedes quisieran que todo el diezmo lo quisieran administrar ustedes, pero se equivocan. Y si eh, quieren comprobarlo, por favor, me lo comprueban con la Biblia, como lo estamos haciendo ahora mismo. Dice Pablo en el capítulo 9, sigue hablando del tema. Dice, cuanto a la administración para los santos, vamos a volver a leer otro libro de equivalencia dinámica, otra traducción. Dice la Biblia Dios habla hoy, dice, en cuanto a la colecta para los hermanos en la fe. A eso se refiere Pablo, parafraseándolo, ¿no? Cuando él dice cuanto a la administración para los santos. O sea, se refiere a la colecta para darle a los pobres, a los necesitados. Dice Pablo, está por demás que yo les escriba. Es decir, no hace ni falta que se los diga, pues yo conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que la iglesia de Macedonia es la que siempre fue alabada por Pablo por ser precisamente aquella que no solamente atendía a los pobres de Jerusalén, sino que entendía su propio ministerio. Sostenían a Pablo. Que Acaya dice estar preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte. O sea, Pablo le está advirtiendo, no me hagan quedar mal. Ya hablé con la iglesia de Macedonia y ya
dije de cuán solícitos estaban ustedes desde el año pasado de ser parte en esta colecta que estamos haciendo para los hermanos de Jerusalén. Aquellos, o sea, Pablo está recolectando dinero para que como lo he dicho, estéis preparados, para que como lo he dicho, estéis preparados. O sea, que la iglesia de Corinto tenía que estar preparada ante la llegada de Tito para esa recolección. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. ¿Me siguen, hermano? ¿Me siguen? Denme una señal ahí de que están vivos, ¿verdad? Yes. Vale, Sí, perfecto. sí, estamos aquí. Perfecto. Entonces, Pablo está siendo bien cuidadoso al momento de exhortarles a que participen de esa administración para los pobres, que no es básico, que no es nada diferente al diezmo de los pobres. No tiene absolutamente nada diferente. Por no decir vosotros, dice él, o sea, que no se vaya a hacer que yo, habiéndoles hablado a los macedonios de vuestra disposición para dar, de nuestra confianza, ¿ya? Ustedes se avergüencen. Ya no digan vamos a avergonzar nosotros, sino ustedes se van a avergonzar. Por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, entonces por eso envía a Tito y envía al otro, y la otra iglesia envía al otro hermano, y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. O sea, Pablo está definitivamente siendo un canal de esa administración de los recursos del reino de Dios para la atención de personas necesitadas. Y vamos a leer el último pasaje de este texto. Y aquí en este contexto es donde habla del dador alegre, que los pastores lo predican muchísimo. Dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Sí, es cierto, que toma tal. Pero lo que se les olvida es que está dentro del contexto de que es un equipo apostólico el que está recolectando las finanzas, los recursos, y ellos se convierten en los principales enemigos de que los equipos apostólicos, de que las agencias misioneras, de que las organizaciones misioneras, de que equipos de gente, asociaciones de la iglesia que quieren atender a niños, que quieren atender a enfermos, que quieren atender a ancianos, ellos mismos se niegan a que estos recursos se cosechen de manera generosa. Entonces, Así que el si dador es alegre, hermano, no se refiere a la persona que va contenta a llevar la ofrendita al arca de la tarima. de la iglesia local, correcto. Pero Pablo lo está pidiendo, ¿verdad? Dentro de todo su quehacer apostólico. Y menciona a Jesús, ¿ya? Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Note cómo se regresa esa bendición. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, den con alegría, no porque nosotros se los estamos pidiendo, no porque es una exigencia, den porque Dios va, porque Dios mismo reparte a los pobres, porque su justicia permanece para siempre. Él le da semilla al que siembra, Él le da pan al que come, Él provee y multiplica.
Él aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. En otras palabras, la razón de la riqueza misma es para poderla dar con liberalidad, no necesariamente para acumularla, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es decir, que sus ofrendas, cuando llegan a los pobres entonces reciben aquellas ofrendas o reciben aquellas ayudas y ellos elevan acciones de gracias. Ese es el resultado de una bendición del tipo de obedecer el diezmo de los pobres. Wow, hermano, eso está tremendo. Porque la administración de este servicio, oiga bien, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos, a lo que a los santos falta. En otras palabras, no solamente suple las necesidades del pobre y de aquellos hermanos que están pasando dificultades, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es decir, ese es el resultado de atender y de obedecer el diezmo de los pobres. Pues por la experiencia de esta administración, es decir, cuando ellos experimentan que Dios tiene cuidado de ellos, y tanto así que mueve a su pueblo para atender a sus hermanos, cuando ellos experimentan eso, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo. ¡Wow! En otras palabras, los hermanos dicen gloria a Dios, porque la iglesia de Puerto Rico hace esto en obediencia a Cristo, quien es el Melquisedec que le recibe los diezmos a Abraham. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros. En otras palabras, produce que la iglesia que está pasando por dificultades empiece a orar por aquellos que le dan. Y y por eso se repite todo ese ciclo y más bendición, porque la iglesia que recibe empieza a orar por la iglesia que da, y la iglesia que da recibe conforme las oraciones de aquella a la que le dio primeramente. Es decir, es un ciclo maravilloso. Dice: a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable, dice Pablo. ¡Wow! Entonces, aquí podemos ver dos aspectos importantes. El primer diezmo y el segundo diezmo están aquí. Pero no es que estaba solamente el diezmo del pobre, hermano. Sí, pero es que están dos. El diezmo primero, que es el diezmo que se consagraba a los levitas, es decir, el diezmo que se consagra a los ministros de Dios, y el diezmo que se reparte entre los pobres. Es decir, Pablo habla de la iglesia de Macedonia, y la iglesia de Macedonia fue una iglesia que siempre estuvo dispuesta con el corazón abierto, no solamente para atender a los pobres, cuando Pablo solicitaba esta ayuda y esta administración, sino también se convirtieron se despojaron a sí mismos, dice Pablo en otro, en otro pasaje, para darle. Es decir, Pablo en algún momento dice: si me hubieran dado sus propios ojos, o sea, a ese nivel de de una iglesia que realmente estaba comprometida con el ministerio de Pablo y que estaba siendo agradecida por lo que Pablo había hecho en medio de ellos. Entonces, el diezmo, el poder del diezmo, sí, ya digo esto porque ya no nos va a dar tiempo para seguir hablando, o sea, hasta aquí vamos a llegar. Pero la autoridad, la administración del diezmo,
¿Pueden ver la pantalla? Sí. Esta me gustaría que la viéramos la próxima semana. Vamos a ir bíblicamente a ver cuál era el trabajo de los levitas. Que los levitas no solo estaban en el templo, por eso los pastores se quieren identificar con los levitas, ¿verdad? Como para decir que ellos son los que tienen que recibir el diezmo, pero los levitas no solamente estaban ahí. Los levitas enseñaban, los levitas eran jueces, los levitas eran consultores de justicia, consultores de gobierno, los levitas eran artistas. Entonces, por favor, que no me digan que el diezmo es solamente para los que están en el templo. No, no, también es para esos que están desarrollando arte. Es para esos que también están haciendo una tarea de misionera, como en el caso de Pablo. Es también para aquellos que están trabajando con niños, con educación, atendiendo pobres, es también para ellos. Entonces, si es cierto que el diezmo de los pobres es administrado por todo este grupo de la iglesia, grupos diversos de la iglesia, pero también estos grupos diversos de la iglesia necesitan sostenerse para que sean sostenibles ellos mismos. Entonces, por eso es que está incluido el primer diezmo ahí. Entonces, el diezmante tiene la facultad para poner su diezmo donde realmente la ley de Dios está siendo enseñada, donde la ley de Dios está siendo inculcada en el corazón de los hombres, donde se está enseñando a vivir de una manera quieta, de una manera piadosa, de una manera conforme a la ley de Dios. Y esa es la diferencia entre el impuesto del Estado y el impuesto bíblico. Y la gran debacle que tenemos el día de hoy es precisamente porque no diezmamos y no usamos el diezmo para, o sea, y aquellos que diezman y aquellas congregaciones que diezman, pero que solo lo usan para el disfrute personal de su pastor, entonces tenemos la debacle de todo el orden social, porque si ofrendáramos para atender a los pobres, para atender a los extranjeros, para atender a los inmigrantes, no necesitaríamos la brutal bota del Estado sobre nuestra cerviz, cobrándonos hasta 3, 4 diezmos, porque se arrojan a sí mismos la divinidad y dicen que ellos son dioses como para cobrarte impuestos e inclusive dioses como para cobrarte impuestos de la tierra, impuestos sobre la renta de tu casa, de tus propiedades. Es decir, nada de la Biblia le permite al gobierno civil recolectar impuestos para todas estas obras sociales o para todas estas atenciones en una sociedad. Es la iglesia la que tiene que hacerlo a través de sodalidades y es la iglesia la misma la que financia estas obras. Y por eso hoy tenemos un Estado brutal que cuando le damos este poder por no diezmar, entonces Él nos diezma a nosotros y nos quita absolutamente todo. Es decir, con el dinero fiduciario es suficiente como para que podamos entender cómo el Estado, al nosotros no diezmar, Dios entonces nos castiga, como en el libro de Malaquías, y se convierte en esa plaga, el Estado se convierte en esa plaga que mengua los recursos de los cristianos, los recursos de la iglesia, que el Estado mismo se chupa todos esos recursos, porque nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Hasta aquí, hermanos. No sé qué. Wow, hermano, tremendo. Iba a comentar sobre eso y lo dijiste. Como que si haríamos eso y lo concluiste, que la iglesia no dependía de nada del Estado, sino la misma iglesia, hermanos, tenían la confianza, ¿verdad? Y eso de que la misma iglesia la iba a sustentar. Y lo otro es que también pueden ver el amor de Dios mismo. O sea, los pobres pueden ver a través de estas cosas el mismo amor de Dios. Bellísimo cómo cierra, ¿verdad? Ese pasaje, Pablo.
Bellísimo, ¿no? No Sí, lo, no pero pues, vincularon toda esa riqueza que él estaba tratando de obtener de los corintios para que fuesen partícipes del ministerio hacia los pobres. Pero al final les devuelve, es decir, todo esto les va a ser devuelto, hermanos, no sean tontos, Tacaño. no sean... Sí, en otras Ahí palabras. pude ver por qué el Imperio Romano cayó ante la Iglesia. Y exacto. es que vemos que básicamente la Iglesia se hizo cargo de la civilización completa. Es demasiado muy brutal. Definitivamente fue un orden social. Exacto. Sí. Se, Hubo un impacto social. La iglesia se impactó la sociedad como tal. Eso está entonces brutal. nosotros decimos, ok, tenemos que, tenemos que atender a los pobres, tenemos que atender al extranjero, al inmigrante. ¿Cómo hacemos? Los diezmos. Pero la gente no capta la importancia de esto. Y lo que sucede también en las iglesias antinominianas, que no comprenden estas cosas y que recogen el diezmo, al final se termina convirtiendo en un monopolio pastoral. Y por eso las iglesias permanecen irrelevantes en la sociedad. De hecho, en mi país todo el mundo lo comenta. Los pastores, que yo no tengo nada en contra de los bienes materiales, al contrario, gloria a Dios. Pero todo el mundo, por ejemplo, en mi país lo comenta. Los altos niveles de vida de los líderes eclesiales, pero cuando revisas cuáles son sus obras en la sociedad, son mínimos, en algunos casos hasta nulos. Entonces, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Si realmente vamos a hablar de diezmo, entonces hablemos completamente del diezmo y veamos cómo Dios nos bendice. Amén. Amén. Bueno, yo voy a dar por cerrado, a menos que tengan alguna pregunta. Está Vale, claro. voy a Es hacer. como estaba comentando a mí yo ayer, que fuimos, ¿verdad? A un lugar. Bueno, y ver unos hermanos, ¿verdad? Que se acercaron y querían, ¿verdad? Ayudar con la obra. Y yo, de hecho, es un sueño que nosotros queremos y mi yo le llama, ¿verdad? Crear una ciudad y que Una tenga un ciudad impacto bien asentada grande y que la sobre un gente quiera monte. Amén. eso mismo. Y entonces él Amén. decía, ¿tú te imaginas que de aquí a 100 años la gente tenga que venir para acá para saber lo que estamos haciendo, depender de nosotros en cuestión y predicarle el evangelio y estamos en un viaje así? Bien brutal. Amén. Gloria a Dios. Sí, yo voy a orar por la iglesia de Puerto Rico, así como decía Pablo, ¿no? Por la iglesia de Corinto. De que la iglesia sea bendecida en Puerto Rico para que abunde generosamente para con el necesitado, para con los pobres, para con el huérfano, para con el inmigrante, para con aquel niño que su madre está pensando en abortarlo, o para el misionero que se encuentra en algún lugar del mundo predicando el evangelio, poniendo su vida en riesgo. Es decir, hay muchas maneras en las que la iglesia puede participar de la transformación del mundo. Y esta es una. Y tenemos el recurso ahí, simplemente es ir a la ley de Dios, estudiarla, obedecerla, entenderla y luego obedecerla, hacerla, como decía Pablo. Es decir, yo sé que hace mucho tiempo ustedes tienen ganas, pero ahora es tiempo de hacerlo. Y, y Pablo ciertamente lo hizo con mucha humildad porque realmente era una persona que había comprendido lo que Dios le había enviado a hacer. O sea, entendía muy bien su ministerio. Era una persona que tenía identidad, sabía quién era y sabía cuál era su trabajo
y por eso habla con tanta propiedad a la iglesia de Corinto. Claro que esta segunda carta a los Corintios es una carta más tranquila, sin tantas reprensiones, porque la primera sí fue dura, pero la segunda es porque la iglesia de Corinto se arrepintió y estaba buscando obedecer a Dios. Entonces, que seamos así como los corintios, ¿verdad? Que en vez de estar peleando por niñerías, nos convirtamos en hacedores y pongamos en práctica la palabra de Dios. Bueno, voy a Amén, cortar hermano. la grabación, hermano. Sí. Vale. Hasta luego.